martes 22 de septiembre del año 2022. Qué gusto verle por acá todas y todos ustedes. Quisiera yo pues saber si me escuchan el día de hoy para comenzar formalmente con la clase. Sí, se escucha. Buenas tardes, licenciado. Se le escucha claro. Perfecto, Jeremías. Muchas gracias ahí por la confirmación. Buenas noches. Buenas noches, un gusto volver a verlos por acá. Creo que ya habíamos tenido unas 2 semanas, ¿no? Sin coincidir en este espacio académico. La verdad es de que bueno, pues en este caso, pues siempre es un gusto compartir pues con todas y todos ustedes, ¿verdad? En este caso, pues no hemos podido coincidir en 2 semanas, pero estamos acá retomando el tema de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Espero que hayan pues tenido un buen descanso. Espero hayan podido, en este caso, pues recuperar. Yo no recuerdo haber tenido un puente tan largo a ustedes de jueves, viernes, sábado y domingo. Pero bueno, pues nos tocó y lamentablemente nos tocó jueves, pero aún así creo yo que fue importante que pudiéramos descansar un poco. Gracias ahí por sus buenos deseos de salud. Créanme que también han sido unos días un poco complicados para mi persona. Si bien pues somos jóvenes, creo yo que es importante no descuidar el tema de la salud y pues he estado ahí recuperándome de algunos malestares, nada fuera de lo común, pero que sí, evidentemente requerían una atención de mi parte y un enfoque completamente de ellos. Y muchas gracias ahí por sus buenos deseos. Comenzaríamos entonces con la clase del día de hoy. Y en este caso, eso lo permiten ustedes. Perfecto, aquí estamos al 100 acá. Pues bueno, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con pues, todo lo relacionado con los delitos de libertad e indemnidad sexual. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos platicado en la clase anterior, la que tuvimos con ustedes, acerca de la importancia del consentimiento y de verificar la no existencia de algún, en este caso, pues, vicio del consentimiento, ¿no? O alguna acción violenta que pudiera, en este caso, pues entorpecer el ejercicio de la libertad sexual del o de la sujeto pasivo. Y en esas clases, bueno, en esa clase en específico anterior, pues platicamos sobre el consentimiento, platicamos sobre la coacción, ¿verdad? Como una forma de anular el consentimiento. Conversamos sobre, como tal, pues, cuándo podemos considerar que existe un consentimiento. Y al día de hoy, pues, tenemos la oportunidad de continuar con nuestro estudio de este tema, pero ahora profundizando, ¿sí? Profundizando, en este caso, pues, en el catálogo de cada uno de los delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual, ¿sí? El día de hoy vamos a estar viendo específicamente los relacionados con la libertad sexual. También vamos a estar platicando un poco acerca de, en este caso, pues, el concepto de indemnidad sexual y cómo se diferencia de la libertad sexual para, en este caso, tener la oportunidad de poder platicar, ¿verdad? Sobre cómo funciona la libertad sexual, cómo
diferenciar, en este caso, pues, un delito de violación de un delito de agresión sexual, ¿sí? Entonces, el día de hoy les solicito por favor que me acompañen todos a su código penal, porque específicamente en el artículo 173 del mismo se desarrolla lo relacionado al delito de violación. Yo acá en la presentación, en la diapositiva que ustedes pueden observar en clase, le coloco un número 1 y luego un número 2, pues bueno, relacionado, ¿no? Con, en este caso, los dos supuestos que regula el artículo 173 de conductas a relacionar como el delito de violación. Y se lo comentaba yo a la anterior sección que este tipo de delitos pues no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo que pues recientemente haya aparecido en distintos espacios, ¿verdad? Sino que ya este tipo de prácticas se venían desarrollando y se venían, en este caso, pues cumpliendo, ¿verdad? En distintos espacios, pero que anteriormente, por ejemplo, se consideraba el delito de violación como exonerable, o sea, que se podía exonerar si, en este caso, pues la persona se casaba con con la agredida, ¿no? De hecho, fue declarado, pues, obviamente, notoriamente inconstitucional, toda vez de que la anterior regulación del delito de violación permitía al agresor contraer matrimonio con la agredida y en este caso, pues, poder exonerar el delito, ¿no? El delito de violación. Mientras que, por ejemplo, existía en esta parte del Código Penal delitos relacionados con el adulterio, por ejemplo, que era un delito si la mujer tenía relaciones sexuales con una persona distinta con la que había contraído matrimonio. Entonces, y este delito no tenía exoneración, por ejemplo. Entonces, vean ustedes cómo eh, anteriormente los delitos contra la libertad sexual, pues sí tenían un fuerte sesgo discriminador y basado en prejuicios de género. No quería decir que no existieran los delitos contra la libertad sexual, no, sí. Pero, pero su regulación era distinta. Es hasta el 2009, ¿sí? Que a través de ingresar pues una reforma al Código Penal que se estableció, en este caso, la diferenciación entre el delito de violación como único supuesto de la violación, eliminando pues completamente esa aberración que permitía antes al agresor casarse con la ofendida y automáticamente lograba la exoneración de los cargos, a regularlo de la siguiente forma, ¿sí? Este artículo 173 indica: quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, y vean acá este primer supuesto, ¿no? Acá hay un acto de violencia ejercido por el sujeto activo o el autor del delito que va encaminado en disminuir y en anular la capacidad de consentimiento libre de la víctima, ¿no? Si está sufriendo una violencia física o psicológica, evidentemente ese consentimiento se ve afectado a tal punto que la persona logra acceder carnalmente a él o la sujeto pasivo, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, ¿sí? ¿Qué indica esto?
Pues que el delito de violación busca penar aquellos actos sexuales realizados sin consentimiento de la víctima que impliquen una penetración, ¿sí? Que impliquen una penetración. Y en este caso, pues la penetración, pues no puede ser únicamente a través del miembro reproductor masculino, ¿verdad? Sino que la penetración puede ser realizada con cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Con cualquier parte del cuerpo y con, en este caso, sin el consentimiento de la víctima o también con una penetración con cualquier objeto externo al cuerpo de la víctima, pero que a través de violencia física o psicológica el sujeto activo introduzca por cualquiera de las tres vías a la persona, o en la última parte de este párrafo también regula el caso en el cual em, puede ser que el sujeto activo no realice la penetración como tal, pero sí a través de la violencia y a través de someter la voluntad de la otra persona, ¿sí? En este caso, pues obliga a esa misma persona a introducirse los objetos en su propio cuerpo. Pero lo que yo quiero que ustedes apunten y reflexionen en este momento es que el delito de violación, ¿sí? El delito de violación tiene, en este caso, ¿sí? La característica de la penetración. Le denomina el Código Penal acceso carnal, pero implica una penetración. Y la víctima puede ser un hombre o puede ser una mujer, ¿sí? Puede ser un hombre o puede ser una mujer, porque si bien pues únicamente la mujer tiene vagina, ¿no? Pero el hombre también tiene pues, la vía anal o la vía bucal para, pues en este caso, ser penetrado en contra de su voluntad, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando no existe ese consentimiento en el acceso carnal, en la penetración, consideramos que existe una vulneración, ojo con eso, al bien jurídico de la libertad sexual, ¿sí? Al bien jurídico de la libertad sexual, toda vez que a toda persona le asiste el derecho de poder decidir con quién realiza actos sexuales de carácter penetrativo, ¿no? De carácter de acceso carnal. Eso es una decisión de la persona sobre su propio cuerpo. Y entonces, justamente en eso radica, y ojo ahí, el bien jurídico de la libertad sexual, ¿no? La libertad sexual me permite a mí como persona, les permite a ustedes como persona, decidir los actos sexuales de carácter penetrativo que, según su voluntad, ¿sí? Según su voluntad, pueden realizar con otra persona, ¿sí? Con otra persona. Lo que se busca castigar en este tipo de delitos es la afectación, ¿sí? A esa libre disposición, a esa libre decisión que tiene una persona de tener este tipo de actos, ¿sí? Este tipo de
actos. ¿Ok? Ahora bien, el artículo 173 en su segundo párrafo regula un segundo supuesto en el cual observen ustedes que no es indispensable comprobar, ¿sí? Comprobar si existe o no violencia, si existe una obligación o no por parte del autor al sujeto pasivo o a la sujeto pasivo para poder tener acceso a, ya sea la vía anal, oral o bucal de la otra persona, si la persona es menor de 14 años. Si la persona es menor de 14 años, aunque no exista violencia, aunque no exista coacción, aunque la persona menor de 14 años haya dado su consentimiento para realizar los actos sexuales, ¿sí? Aunque haya dado ese consentimiento, no se tiene por válido, porque para el ordenamiento jurídico guatemalteco, la edad mínima para poder consentir una relación sexual es, en este caso, ser mayor de 14 años. Si la persona es menor de 14 años o siendo mayor de 14 años tiene una incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie fuerza física, aun cuando existan pruebas de que la persona menor de 14 años le dijo que sí estaba de acuerdo en mantener una relación sexual con esta persona, aún en esos casos existe violación, porque el ordenamiento jurídico guatemalteco no considera a las personas menores de 14 años o a las personas con incapacidad volitiva o cognitiva la suficiente capacidad para poder decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus propios cuerpos. ¿Ok? Entonces, este es el primer delito que se relaciona con la libertad sexual, que como se los había comentado anteriormente, es ese derecho, esa libertad que yo como persona me asiste de poder decidir con qué otra persona o incluso yo mismo exploro y comparto y disfruto la sexualidad, ¿sí? Y que un tercero, mediante violencia, coacción, amenazas, en este caso me impida o les impida a ustedes decidir sobre esa cuestión, que es un derecho humano. Entonces, si existe a raíz de ese acto o esa conducta de ese tercero, ese acceso carnal, pues es un delito de violación, ¿sí? Es un delito de violación, ¿ok? Donde el sujeto activo y pasivo pueden ser cualquier persona. Ya observaron ustedes que para el delito de violación no hay distinción de sexo. Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas del delito de violación. Hay verbos rectores, hay conductas, evidentemente como lo es el acceso carnal al sujeto pasivo en el contexto que describe el artículo 173. Su bien jurídico es la libertad sexual y es un delito pues que evidentemente me exige un resultado, ¿sí? Me exige un resultado, ¿ok? Pero, se los comentaba en la clase anterior, ¿verdad? Creo que ya todas y todos acá somos adultos, ustedes ya están en segundo año de universidad, creo que podemos hablar claramente de este tema. Así como existen actos sexuales
que conllevan una penetración hacia la otra persona, también existen actos sexuales o eróticos que se realizan en el contexto de la sexualidad, pero que no necesariamente implican una, en este caso, penetración, ¿verdad? Hago referencia, por ejemplo, al caso de los tocamientos sexuales, donde hay pues un acceso, ¿sí? A través del tacto al cuerpo de la otra persona con una intención sexual, sin penetrar ninguna vía anal, oral, o, en este caso, o vaginal, ¿no? Puede existir, por ejemplo, actos de masturbación que no impliquen una penetración o un acceso carnal, ¿sí? Y así existe una serie de actos que no encuadran en el tipo penal de violación porque no existe una penetración como tal, pero no por ello dejan de ser delito, sino que posterior a ello el artículo 173 bis del Código Penal regula todos aquellos casos donde también se ha afectado la libertad sexual de el o la sujeto pasivo, pero no conlleva a esa afectación una penetración, ¿sí? No conlleva un acceso carnal o no se le ha obligado a la otra persona a introducirse partes de su cuerpo u objetos contra su voluntad por alguna de las vías mencionadas. Entonces, ese tipo de actos también son punibles. Ese tipo de actos se encuadran en la agresión sexual, ¿sí? La agresión sexual, para poder encuadrarse, pues también a través de la violencia física o psicológica, el autor del delito realiza actos con fines sexuales o eróticos a la otra persona, ¿sí? Al agresor o a sí misma, o sea que el autor obliga al o a la sujeto pasivo a realizarle actos eróticos o sexuales. O también puede ser que el autor, a través de la violencia, obligue a la sujeto pasivo o al sujeto pasivo a realizar actos sexuales o eróticos sobre su propio cuerpo. Incluso puede ser que ni siquiera lo esté tocando, ¿sí? Sobre su propio cuerpo. Puede ser que ni siquiera lo esté tocando. Pero al existir una afectación a la libertad sexual, ¿sí? En ese caso, encuadra en el delito de agresión sexual, no encuadra en el delito de violación porque no existe una penetración, ¿sí? Si existiera alguna penetración, podría encuadrar la conducta, la presunta conducta, en un, pues bueno, en este caso, eh, delito de agresión sexual, toda vez que no existiría una penetración, ¿sí? Y así como el delito de violación regula también la edad mínima de consentimiento sexual para la realización de actos sexuales que conlleven la penetración, el artículo 173 bis en su segundo párrafo regula lo relacionado también con la agresión sexual, pero con personas menores de 14 años. En este caso, no encuadra en el delito de violación porque no existe una penetración. Pero si una persona con una persona menor de 14 años
realiza actos sexuales o eróticos, ¿sí? En este caso, puede existir el delito de agresión sexual, ¿sí? Vean ustedes que no es lo mismo la violación que la agresión sexual. La violación implica actos de índole sexual que conllevan la penetración. En la agresión sexual, los actos de índole sexual no conllevan penetración, pero sí la realización de actos sexuales o eróticos sobre la otra persona, obligar a la otra persona a que le realice esos actos sexuales o eróticos, o obligar contra su voluntad a que la víctima se realice actos sexuales o eróticos encima de ella misma, ¿sí? O sea, sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, es el caso de una persona que le dice a la otra, mira, yo no te voy a tocar, pero te obligo a que te desnudes y te realices tocamientos de índole sexual. Eso es una agresión sexual. No es una violación porque no le está pidiendo una penetración, pero sí hay una afectación a esa voluntad, a ese libre consentimiento que le asiste a la víctima respecto a su libertad sexual, ¿sí? Toda vez de que si no le asistiera, pues evidentemente, pues aún se legitimaría aquellas teorías y aquellas versiones que, pues no todas las personas tienen los mismos derechos humanos y no todas las personas, por lo tanto, pues gozan de esa libertad sexual que al final es una manifestación del propio derecho de libertad, ¿no? Ojo con eso, y se los remarcaba mucho a la sección anterior, la importancia de identificar el consentimiento en los distintos presuntos delitos relacionados con la libertad sexual. Les ponía yo el ejemplo incluso de las personas que se encuentran en un matrimonio. Las personas que ya tienen un matrimonio, pues incluso dentro del matrimonio el cuerpo de la otra persona pues no les pertenece, ¿no? Y la persona se puede negar a que, en este caso, pues mantener relaciones sexuales con su esposo o con su esposa, ¿sí? Se puede negar, no tiene ganas, no quiere hacerlo, ¿sí? Pero incluso si el cónyuge insiste en esa práctica, entonces en ese caso, aunque estén casados y ya se han presentado ese tipo de expedientes, se puede condenar a la persona porque, pues claro está, ¿no? O sea, no se puede utilizar, eh, en este caso, ese tipo de prácticas para afectar la libertad sexual, aunque tengamos una relación sexoafectiva con la otra persona, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes si ya se han presentado casos de violación en matrimonios, pues cuánto no los noviazgos, las relaciones formales sexoafectivas o las que no gozan de un grado de formalidad, pero sí hay encuentros sexuales. Evidentemente, toda acción y todo actuar relacionado con el sexo debe contar previamente con un consentimiento libre, expreso y voluntario. Si no existe ese consentimiento, ya sea porque se están practicando actos de violencia, ya sea porque se esté obligando a la otra persona a través de la coacción. En ese caso, dependiendo de la característica del acto sexual, si implica una penetración o no, podrá encuadrar esa conducta en una violación o podrá encuadrar esa conducta en una agresión sexual. Pero ambos son tipos penales diferentes que protegen y abordan dos tipos de actos sexuales distintos, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda con estos primeros dos delitos que afectan a la libertad sexual? No, mijo. ¿Seguros ustedes? ¿Seguros? Comentario de clase, Yo del digo que ritmo está de clase. claro.
está clarísimo, ¿verdad? O sea, creo que esto es algo incluso de pues aplicación lógica, ¿no? Para tener ciertos conceptos elementales relacionados con la libertad sexual y con otro tipo de cuestiones, ¿sí? Licenciado, Cuénteme adelante. yo tenía una duda, perdone. Ya me quedó claro el hecho de que para que haya una violación sexual debe estar ese acceso carnal que indica usted que es una penetración, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si una mujer llegara a violar a un hombre, o sea, de una manera normal, o sea, que ella no introdujera nada en el hombre, en algo del hombre, ¿verdad? O sea, igual eso es, o sea, ahí no existe penetración al hombre, pero igual es una violación. No, porque usted mismo me está diciendo que para que exista violación debe existir un acceso carnal. Entonces, por ejemplo, sí se puede dar el caso donde una mujer viola a un hombre. Por ejemplo, Ajá. que le introduzca partes del cuerpo de la mujer o objetos en el ano o en la boca del hombre sin su consentimiento, por ejemplo. Y Ese si sería un solo, delito de violación. Pero si solo le realiza actos eróticos o sexuales sobre él sin penetración, el delito entonces cambia y sería una agresión sexual. ok. O sea, si una mujer, por ejemplo, drogara a un hombre y ella tuviera relaciones sexuales, él estando, por ejemplo, inconsciente o algo así, ¿verdad? O más o menos consciente, no sería violación, sería agresión sexual. Exacto, porque en el hombre debe existir un acto de penetración. Ok, ¿Sí? ok. Ok. Claro, licenciado, También en la gracias. mujer, también en la mujer. Ese requisito de penetración, lo que dice el código, el acceso carnal, eso es lo que diferencia a la violación de la agresión sexual. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda ustedes? ¿No? Ahí estamos, licenciado, está claro. Va, porque entonces vamos a conocer ahorita en los últimos 10 minutos de clase estoy viendo ya en el chat. Ok, perfecto. Melanie dice que no, que todo está claro, todo está correcto. Yo le creo a Melanie. Bueno, entonces, continuamos entonces con los delitos relacionados con la indemnidad sexual. El día de hoy solo vamos a comprender el concepto de indemnidad sexual. Y miren, ahora Melanie se está riendo de la clase, no entiendo. Decía que no había dudas y ahora está riendo de la clase. Pero una cosa es la libertad sexual y otra cosa es la indemnidad sexual. ¿Sí? ¿Son dos cuestiones relacionadas? Sí, pero distintas. Es un bien jurídico distinto, ¿sí? Un bien jurídico distinto, porque mientras que la libertad lo que busca proteger es que la persona pueda realizar actos que la ley no le prohíba y que pueda disponer de su cuerpo como le plazca y si quiere tener relaciones sexuales con una persona, pues que lo pueda decidir y en este caso, si no quiere tener relaciones sexuales con una persona, también lo puede decidir. Eso es el ejercicio de la libertad sexual. Yo soy libre para realizar este tipo de actos. ¿Sí? Pero la indemnidad sexual como tal no está relacionada con el ejercicio como tal de la sexualidad de una persona. La indemnidad sexual se puede definir como aquella manifestación, por eso les traje acá la presentación a colación, ¿no? Es la manifestación de la dignidad de la persona humana. ¿Por qué es una manifestación de dignidad? Que todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, le asiste un catálogo de derechos y un mecanismos de control de los mismos, ¿no? Mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, esta persona como digna, como sujeta de derechos y obligaciones, ¿sí? Y observando que también la indemnidad puede tomar una función
de, en este caso, pues libre desarrollo de la personalidad de una persona, porque al final, independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestras experiencias previas, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de muchas cosas, pero el área sexual de todas y todos es parte del desarrollo de una persona, ¿sí? Ese tipo de cuestiones está acá, ¿sí? Y por eso les digo, independientemente de la religión de las personas que pueden tomar decisiones morales y éticas sobre su cuerpo, porque precisamente la libertad sexual también te implica el derecho a no usarla, porque es un derecho, no es una obligación. Entonces, todo ese desarrollo de la personalidad, creo que todas y todos estarán de acuerdo conmigo, debe ser desarrollado sin experiencias traumáticas, ¿sí? Por parte de terceros, o sea, los autores del delito de, por ejemplo, exhibicionismo, que lo vamos a ver en la próxima clase, se le está afectando a la persona, su desarrollo de la personalidad, ¿sí? ¿Y por qué es importante para el derecho penal? Porque esta afectación que se le está causando a la persona, ¿sí? Esa afectación puede dañarle su psiquis. Les aseguro que se la daña, porque no es lo mismo el desarrollo sexual de una persona, por ejemplo, a los 8, 9, 10 años de edad, donde pues puede llegar a tener hasta cierto punto una educación al respecto. No es lo mismo el desarrollo y los actos sexuales de 12 años a 15, 16 años. No es lo mismo el desarrollo de actividades sexuales a partir de la mayoría de edad. No es lo mismo el desarrollo de actividades sexuales a una persona pues que puede ser ya mayor de 30 a 40 años, no es lo mismo, porque cada persona tiene una personalidad distinta. Cada persona puede desarrollar su sexualidad de forma distinta, ¿sí? Y lo que busca proteger la indemnidad es eso, es el desarrollo psíquico de la persona, ¿sí? Es el desarrollo mental, es el desarrollo de la personalidad de una persona. Evidentemente, si yo pongo a un menor de 8 años frente a una película pornográfica, pues es muy probable que le genere un evento traumático y que él piense que todas las relaciones sexuales implican determinadas prácticas que él vio en una película pornográfica, por ejemplo. Entonces, yo ahí le afecté su desarrollo personal, porque cada quien va a su ritmo, a su etapa, y evidentemente, o por ejemplo, llevar, en este caso, ¿no? A un menor de edad a un espectáculo de mujeres nudistas, pues evidentemente no es acorde a su edad ese espectáculo. Él tiene que vivir sin ese tipo de traumas que le puedan afectar en el futuro o que puedan distorsionar su idea de sexualidad, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el bien jurídico de la indemnidad sobre eso trata. Y verán ustedes que en la próxima clase vamos a estar trabajando el exhibicionismo sexual, la pues exhibición, ¿no? O dirigir a una persona menor de edad a un evento solo para adultos o proporcionarle métodos de pornografía. Se van a dar cuenta ustedes que el catálogo de delitos de la indemnidad sexual está muy relacionado con la protección precisamente del desarrollo mental de una persona en los temas sexuales, porque evidentemente comprende el código que existe la necesidad de que si una persona afecta ese crecimiento, distorsiona ese crecimiento y esa percepción del mundo, puede afectarle, ¿no? Después en su desarrollo de la sexualidad. Y con eso concluiríamos con la clase del día de hoy.
¿sí? ¿Tenemos alguna duda? En la próxima clase vamos a ver 3 delitos. El exhibicionismo sexual, la exposición de personas menores de edad a eventos, pues evidentemente solo para adultos, o pornografía, y el delito también de violación a la intimidad. Muy, muy importante ese delito que veremos en la próxima clase. Carolina levantó la mano, adelante. Licenciado, buenas noches. Yo tengo 2 consultas relacionado con el tema de agresión sexual. Estos jóvenes que andan tocándose en el Transmetro, eyaculan, la policía los agarra, le ponen las esposas y se los llevan. Ellos también están comprendidos como agresión sexual, pero sí. la pena que les darían, ¿cómo es el proceso de esto? Bueno, la Porque pena, 5 años le van a dar por eso. Es la la pena imposición mínima. de la pena, Carolina, es algo que en Derecho Penal 1 se desarrolla en el programa de curso, ¿verdad? Pero con todo gusto lo podemos platicar ahorita. Gracias. De conformidad con el artículo 63 y 64 del Código Penal, primero lo que yo debo establecer es la participación de la persona, si es un autor o si es cómplice. Toda vez determinado si es un autor o un cómplice, debo también determinar en qué fase del intercrimen se quedó el delito. De hecho, ustedes en su examen parcial de Derecho Penal tuvieron 2 casos relacionados con ese tipo de operaciones. En el próximo examen vienen más casos. Entonces, sí le recomendaría a Carolina y a todas las personas que tengan todavía ese tipo de dudas de Derecho Penal que las refuercen bien. Porque después de determinar en la fase del intercriminis en que quedó el delito, pues corresponde ahora determinar el mínimo y el máximo de imponer a la pena de conformidad con las reglas del artículo 65 del Código Penal, que me establece los criterios para la fijación de una pena, pues en este caso por el juez, ¿no? Entonces, en este caso, dependiendo el contexto, las circunstancias en la cual se desarrolló este tipo de prácticas, pues el juez viene, toma su código penal y dice, bueno, acá el delito de agresión sexual tiene una prisión de 5 a 8 años. Y dependiendo todo lo que le comenté, si es autor, si fue consumado el delito, si, dependiendo sus antecedentes, dependiendo en este caso, pues la gravedad del hecho, fijará su pena dentro del mínimo y el máximo de la ley. Pueden ser 5, 6, 7, 8 años de conformidad con los razonamientos del juez, pero eso es una operación propiamente que ya realiza el juez y que claramente ustedes ya recibieron en Derecho Penal 1 y todavía tuvimos como una semana de repaso, ¿se acuerdan ustedes? Al inicio del semestre, en los cuales tocamos la fijación de la pena en el derecho penal, ¿sí? Pero mucho ojo con eso, el juez siempre va a fijar su conducta de conformidad con esas reglas que están a partir del, creo que 62, 63 del Código Penal, ¿ok? Gracias, licenciado. No tenga pena. Bueno, ¿alguna otra consulta? 62, a partir del 62 del Código Penal están esas reglas que ustedes ya resolvieron 2 casos en este examen, en el próximo examen van a venir más casos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Pues parece que no hay dudas. Loli, gracias. Lo que me llama la atención es de que hoy solo hay Estamos 98 estudiantes ustedes y ustedes son más de 200. ¿Dónde están los otros 150? Pues Ni idea. No sabemos. vamos a ver qué está ver, pasando, ¿verdad? Porque Andan sí, de hoy sí son muy vacaciones. pocos. Yo estaba viendo que el profesor titular la vez pasada eran como 130. Entonces son, imagínense, 100, 120 estudiantes que no los estamos ubicando. Ahí vamos a tomar algunas medidas en este segundo examen parcial, Se tomaron donde el se feriado va, desde hoy. donde se va Cabal. a ver de qué están hechos, ¿no? Ustedes, de qué están hechos. Mitzi, sobre el extraordinario, solo hay 2 personas que solicitaron el extraordinario, entonces el fin de semana van a recibir un correo para saber cómo hacerlo. Que eran de las 3 secciones, solo 2 personas no realizaron su examen, ¿sí? Y ya van a recibir un correo. Ok, pues que no podíamos atrasar la publicación de notas por
por únicamente 2 personas, ¿ok? Bueno, entonces con esto pues concluimos la clase del día de hoy. Espero verlos el próximo jueves a la misma hora por el mismo link para continuar con el tema de los delitos de indemnidad sexual. Estoy seguro que ya se darán cuenta ustedes lo común y lamentablemente bastantes casos que hay acá en Guatemala al respecto. ¿Sí? Gracias, licenciado.